2011. Una selva densa en el corazón de África. El silencio se rompe únicamente por el sonido de botas militares pisando hojas húmedas. Un grupo de élite de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, los Boinas Verdes, avanza en formación cerrada. A su lado, tropas ugandesas curtidas por la guerra. Drones sobrevuelan la región. Satélites monitorean cada movimiento. Tecnología de punta. Entrenamiento militar impecable. Todo esto movilizado para capturar a un solo hombre. De repente, el silencio explota en disparos. Una emboscada. Los soldados responden el fuego, pero ya es tarde. Cuando el humo se disipa, no hay nadie. Solo huellas en el lodo que no llevan a ningún lado. El hombre que buscaban había desaparecido de nuevo, como un fantasma protegido por la propia selva. Este hombre es uno de los más buscados del planeta. Un señor de la guerra que aterrorizó África durante más de 3 décadas, que convirtió niños en asesinos, que desafió a los militares más poderosos del mundo, y que, aún con una recompensa de $5 millones sobre su cabeza y cientos de millones gastados en su captura, logró desaparecer sin dejar rastro. ¿Cómo un hombre sin ejército moderno, sin apoyo de grandes potencias, sin una base fija de operaciones, logró sobrevivir contra las fuerzas militares más avanzadas del mundo? Esta es la historia de Joseph Kony, el hombre más buscado de África. Y si te está gustando este contenido, déjanos ese like para fortalecer el canal y suscríbete para no perderte las próximas historias. Para entender a Joseph Kony, necesitamos regresar al nacimiento de Uganda como nación independiente. 9 de octubre de 1962. Uganda consigue su independencia de Gran Bretaña. Como tantos otros países africanos de la época, la joven nación pronto se sumerge en la inestabilidad política. En 1971, el general Idi Amin derroca al gobierno de Milton Obote. ¿Su justificación? Obote estaba desarmando a todas las tribus de Uganda, excepto a la suya propia. Amin prometía equilibrar las fuerzas. Lo que entregó fue sangre. Los siguientes 8 años son un baño de sangre. Persecución étnica contra los Acholi y Langi. Miles son masacrados o forzados al exilio. En 1979, Idi Amin es removido del poder. Obote regresa, pero su gobierno dura poco. En 1985, otro golpe de Estado, esta vez liderado por una facción Acholi. El general Tito Okello asume como presidente. Para el pueblo Acholi, parece un sueño, pero el sueño dura poco. Yoweri Museveni lidera a sus rebeldes en una ofensiva sobre Kampala. Al final, Okello cae. Museveni sube, y los Acholis, una vez más, quedan marginados. Pronto comienzan a circular relatos de abusos contra la gente del norte. Es en este escenario que explota una rebelión religiosa. En 1986, una líder espiritual llamada Alice Lakwena lidera el movimiento del Espíritu Santo. Ella mezcla el revivalismo cristiano con creencias tradicionales Acholi, prometiendo protección divina a sus combatientes. Su ejército avanza hacia el sur y casi alcanza Kampala antes de ser derrotado a finales de 1986. Cuando el movimiento fracasa, Alice huye, pero su revuelta plantó una semilla peligrosa, y en el vacío dejado por su exilio, emerge otro personaje, Joseph Kony. Nacido alrededor de 1961 en una familia cristiana, Kony fue monaguillo en su juventud, pero también se entrenó como curandero tradicional. A inicios de 1987, poco después de la derrota de Lakwena, Kony se proclama profeta. Afirma heredar el manto espiritual de ella y reúne los restos de sus seguidores, formando lo que pronto sería conocido como el Ejército de Resistencia del Señor, la LRA. Pero la versión de Kony de la misión de Dios no era nada como la de Lakwena. En lugar de paz, predicaba miedo. Kony dice que Dios lo eligió para crear un estado basado en los 10 mandamientos. Pero aquí está la parte retorcida. No siguió ni uno solo de esos mandamientos. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Él ordenaba masacres, saqueaba aldeas y forzaba a niñas menores de edad a su cama. Kony se veía como un gobernante divino. En los años 2000, tenía más de 50 esposas y más de 100 hijos. Cuando estas jóvenes no estaban siendo usadas en la recámara, estaban en el campo de batalla,
mutilando y matando. Todas eran adoctrinadas para creer en esta figura de culto. Cuando los civiles Acholi dudaban en unirse a él, Kony se volvió contra el propio pueblo que afirmaba defender. A finales de los años 80, la LRA comenzó a atacar aldeas Acholi consideradas amigas del gobierno. Sus tropas cortaban labios, orejas y brazos de sus víctimas. Cualquiera visto montando bicicleta era asesinado. Kony justificaba que matar no era crimen, citando el diluvio de Noé y Sodoma y Gomorra. En la mente de Kony, la violencia era sagrada, pero el control sobre sus combatientes no venía del amor, venía del miedo. Creaba rituales extraños. Hacía que sus seguidores se untaran manteca de karité en la piel, diciendo que eso los hacía a prueba de balas. Aquellos que intentaban escapar eran ejecutados públicamente. A inicios de los años 90, la LRA se convirtió en sinónimo de terror en el norte de Uganda. Para mantener su ejército creciendo, Kony comenzó a secuestrar niños. Invadía aldeas, tomaba a los niños y los llevaba al desierto. Hacía que sus nuevos reclutas mataran a sus propios padres para que no tuvieran a dónde regresar. A medida que el terror se extendía, miles de niños intentaban escapar. Todas las noches dejaban sus casas y caminaban kilómetros hasta las ciudades para dormir con seguridad, solo para regresar al amanecer. Eran llamados los caminantes nocturnos. A mediados de los años 90, miles de niños habían sido esclavizados. Un reporte de UNICEF estimó que cerca de 20.000 a 30.000 niños fueron secuestrados por la LRA. El gobierno ugandés luchaba por proteger a los civiles. Poblaciones rurales enteras fueron desarraigadas. A mediados de los años 90, el gobierno reubicó aldeas completas en campos protegidos. A pesar de estas medidas, la pesadilla continuó. La LRA atacó los propios campos de refugiados en varias ocasiones. A inicios de los años 90, Betty Bigombe, una ministra ugandesa, abrió el diálogo con Kony. Hubo ceses al fuego y reuniones en 1993 y 1994, conocidas como las conversaciones Bigombe. Al principio, él parecía interesado en la paz. Entonces, en 1994, las conversaciones colapsaron. El momento coincidió con la introducción de un tercero en la disputa. Esto marcaría un giro decisivo en la guerra. Un factor crucial que permitió a Kony persistir durante los años 90 fue el apoyo de Sudán. Uganda y Sudán eran rivales amargos. Museveni ayudaba a rebeldes en el sur de Sudán. Entonces, Jartum respondió convirtiendo a Kony en un intermediario. A partir de 1994, el régimen islamista de Sudán bajo Omar al-Bashir proporcionó a la LRA armas, municiones y refugio seguro. Kony trasladó sus bases al sur de Sudán, donde la inteligencia militar sudanesa lo abastecía y le permitía establecer campamentos. A cambio, los combatientes de Kony luchaban al lado de las fuerzas sudanesas. Este patrocinio estatal le dio a la LRA una línea de vida. Lo que había sido una insurgencia desorganizada de repente tuvo acceso a AK-47, minas terrestres y suministros constantes. El apoyo de Sudán también permitió a la LRA adoptar una táctica clave: santuario en la vasta selva. El sur de Sudán y más tarde el remoto bosque del Congo proporcionaron un refugio casi impenetrable. El costo humano, sin embargo, fue devastador. Con la violencia expandiéndose, el gobierno ugandés lanzó en 2002 la Operación Puño de Hierro. Miles de tropas cruzaron a Sudán para intentar acabar con la LRA. Por un momento, parecía que Kony sería capturado, pero todo se desmoronó. Kony respondió con fuerza brutal. Sus combatientes atacaron campos de refugiados, masacrando comunidades enteras. Una de las peores masacres ocurrió en 2004, cuando la LRA invadió el campo de Barlonio, matando a más de 300 civiles. La guerra alcanzó un punto en que casi 2 millones de ugandeses fueron forzados a entrar en campos de desplazados. Estos campos eran para protegerlos, pero pronto se convirtieron en trampas mortales. Enfermedades, hambre y violencia dentro de los campos sobrepoblados. Pero mediados de los años 2000 marcaron un punto de inflexión. Después de casi 2 décadas de derramamiento de sangre, la LRA fue finalmente expulsada de Uganda.
Varias cosas llevaron a este momento. En 2005, la Guerra Civil de Sudán terminó, removiendo el incentivo de Jartum para hospedar a la LRA. Ese mismo año, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto para Joseph Kony, acusándolo de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La acusación de la CPI fue la primera del tribunal, acusando a Kony de ordenar cerca de 10.000 asesinatos y el secuestro de más de 24.000 niños. Esta presión global vino después de la designación de Estados Unidos de la LRA como organización terrorista en 2001. Pronto, Sudán retiró su apoyo abierto. Sintiendo el cambio, Kony accedió a conversaciones de paz mediadas en Juba, en Sudán del Sur, a partir de mediados de 2006. Por un momento, la esperanza regresó. Kony incluso emergió del escondite para encontrarse con mediadores, su primer avistamiento público en 12 años. Pero cuando llegó la hora de firmar el acuerdo de paz, Kony continuó arrastrando los pies. Repetidamente no se presentó para firmar el acuerdo final en 2008, exigiendo que la CPI retirara su acusación primero. Cuando su demanda no fue atendida, Kony abandonó las negociaciones y retomó las hostilidades. A finales de 2006, Kony y la LRA habían escapado de Uganda, llevando su guerra a través de las fronteras. Establecieron nuevas bases en el Parque Nacional de Garamba, en el noreste del Congo. En estas áreas mal gobernadas, la LRA continuó saqueando y secuestrando. En Uganda, de 1987 a 2006, el norte sufrió masacres, secuestros masivos de niños y el desplazamiento de hasta 2 millones de civiles. La LRA mató a cerca de 100.000 ugandeses, aterrorizando aldeas con mutilaciones y ataques a medianoche. En Sudán del Sur, inicialmente la región sur sirvió como refugio para la LRA a inicios de los años 90. Después del Acuerdo de Paz de Sudán en 2005, la LRA partió, pero después regresó. En 2008, unidades de la LRA masacraron a aldeanos y secuestraron niños, esparciendo terror. En la República Democrática del Congo, la LRA se mudó alrededor de 2005 a 2006, acampando en Garamba. Las más infames fueron las masacres de Navidad de finales de 2008. Entre el 24 de diciembre de 2008 y enero de 2009, combatientes de la LRA masacraron al menos a 620 civiles congoleños y secuestraron a más de 160 niños. Aldeas enteras quedaron cubiertas de cadáveres. En la República Centroafricana, después de 2008, la LRA también se mudó a la región sureste remota, atacando pueblos. Incluso hasta 2016 y 2017, remanentes de la LRA aún secuestraban a cientos de civiles, usándolos como cargadores y esclavos sexuales. En 2010, el total general de la LRA era sombrío. Más de 100.000 muertos, 60.000 niños secuestrados y millones desplazados. La milicia que comenzó en un distrito ugandés se había convertido en una amenaza regional. Los esfuerzos internacionales para detener a Kony se intensificaron. Un momento crucial vino en 2012 con el documental viral Kony 2012. Pero incluso antes, una iniciativa militar multinacional ya estaba en marcha. En diciembre de 2008, Uganda, Congo y Sudán del Sur lanzaron la Operación Relámpago, una ofensiva apoyada por Estados Unidos. Con inteligencia americana, jets de combate y comandos atacaron el campamento de la LRA en Garamba. Sin embargo, Kony escapó. Un ataque solo capturó una peluca y una guitarra que dejó atrás. En 2009, Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por información sobre Kony. A finales de 2011, el presidente Barack Obama envió cerca de 100 fuerzas especiales a África Central. Estos boinas verdes establecieron bases operacionales, proporcionando entrenamiento, drones y apoyo de comunicación. El destacamento americano, nombre clave Observant Compass, creció a cerca de 250 militares en 2014. Mientras tanto, la Unión Africana se unió en marzo de 2012, anunciando una fuerza de tarea regional de 5.000 soldados. A lo largo de esos años, miles de volantes fueron esparcidos, incentivando a miembros de la LRA a rendirse. Esta estrategia rindió resultados. Cerca de 13.000 rebeldes aceptaron la amnistía
y depusieron las armas, debilitando significativamente el ejército de Kony. Uno por uno, los principales comandantes fueron removidos. En 2013, Okot Odhiambo fue asesinado. En 2015, Dominic Ongwen se rindió y fue posteriormente condenado por 61 crímenes de guerra. Sin embargo, Joseph Kony permaneció evasivo. La cacería abarcó territorios vastos, desde el bosque ecuatorial del Congo hasta las sabanas de la República Centroafricana. El costo fue enorme. Estados Unidos invirtió cientos de millones en la operación desde 2008. En 2017, una década después del gran impulso, la paciencia se estaba agotando. En marzo de 2017, la Fuerza de Tarea de la Unión Africana fue oficialmente suspendida. Las fuerzas ugandesas anunciaron que estaban suspendiendo la persecución, declarando la misión alcanzada con éxito. En cuanto a Kony, permanece buscado, solo que ya no vale la pena la persecución. ¿Dónde está Joseph Kony hoy? Nadie lo sabe. Algunos dicen que está escondido en los bosques de la República Centroafricana. Otros creen que puede estar muerto. Hay quienes especulan que todavía comanda un pequeño grupo. La historia de Kony es más que la de un señor de la guerra. Es la historia de cómo el trauma histórico, las divisiones étnicas y el abandono internacional crean monstruos. Es la historia de decenas de miles de niños robados, transformados en asesinos. Es la historia de millones desplazados, de generaciones traumatizadas. Kony puede haber desaparecido, pero sus víctimas todavía cargan cicatrices. Los niños secuestrados, ahora adultos, luchan por reconstruir sus vidas. Las madres que perdieron hijos todavía lloran. Las aldeas quemadas guardan memorias del terror. ¿Cómo logró evadir la captura? La respuesta está en la combinación de geografía, apoyo local forzado, movilidad a través de fronteras y falta de voluntad política sostenida. Los bosques de África Central son vastos e impenetrables. Cuando la presión aumentaba en un país, cruzaba a otro. Y cuando la amenaza disminuyó, la operación fue terminada. Hay una ironía cruel. El hombre que afirmaba luchar por los 10 mandamientos, violó cada uno. El profeta de Dios trajo solo muerte. El libertador se convirtió en el mayor verdugo. Ahora es solo una sombra, un nombre que todavía atormenta. Joseph Kony puede nunca ser capturado. Puede morir viejo, escondido, o ya estar muerto desde hace años. Pero lo que dejó atrás nunca morirá. Las historias de los niños soldados, los relatos de las masacres, las cicatrices en las comunidades. Ese es el legado de Joseph Kony. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver. Esta historia necesita ser contada, recordada, para que nunca se repita. Si te impactó, déjanos ese like para ayudar a más personas a conocer esta historia. Suscríbete al canal para más contenidos sobre historias reales de África. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Kony todavía está vivo? Deja tu opinión en los comentarios. Hasta el próximo video.